Bendito Dios, Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesús de Nazaret que una vez más nos acercamos a ti. Venimos, Señor, con hambre y con sed de ti. Te necesitamos, Dios. No podemos estar sin ti. Por eso es que en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, venimos a buscarte, Señor, a buscar tu rostro, a estar en tu presencia, a rogarte que estés con nosotros y que permanezcas siempre con nosotros. Que sea tu corazón propicio a nosotros, Dios, que por tu buena voluntad tengas misericordia de nosotros. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que esté lavándonos, santificándonos y justificándonos a nosotros y a todos los oyentes para ser dignos de estar ante ti. Que tu Espíritu Santo limpie la atmósfera en este lugar y en todo lugar donde se recibe esta señal. Que tu Espíritu Santo nos esté dando gracia para ministrar. De hecho, que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando a través de nosotros las oraciones, las alabanzas, tu palabra, para que así todo sea de bendición, de edificación para todos los oyentes. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y así, amada iglesia, una vez más les saludamos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde Culiacán, Sinaloa, México, les envía abundantes bendiciones, recordándoles que en la presencia de Dios estamos. Por lo tanto, no nos descuidemos, no nos distraigamos, no abandonemos la presencia del Señor para hacer otras cosas. Estemos con reverencia para que Dios nos bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos con el Señor porque Él ha sido bueno, porque Él nos sigue cuidando, nos sigue mostrando su amor para con nosotros. Y es así como vamos a leer una parte de la palabra en el Salmo 138. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Porque la gloria de Jehová es grande. Amén. Te adoramos, Señor. En esta tarde te invito a que juntos con nosotros alabemos, exaltemos el nombre de nuestro Señor. Te adoramos, Padre. Gloria a Dios. Deseo que domina mi pensar es tu presencia, oh Jesús. Hace que nadie puede apagar el hambre que no puedo controlar por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia.
presencia, oh Señor. La sed que nadie puede apagar y el hambre que no puedo controlar. Por tu presencia, oh Jesús, De día y de noche, de día y de noche es mi soñar, y el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré de buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de su presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de su presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de su presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de su presencia. oh, te adoramos, Señor. Grande eres tú. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Y estoy agradecido y quiero cantarte. Y estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh. Yo quiero ser un adorador. Oh. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, oh, un adorador. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Y estoy agradecido y quiero cantarte. Y estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh. Yo quiero ser un adorador. Oh. Contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, oh, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, díselo al Señor. Yo quiero ser un adorador. Oh, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. ¿Por qué no se lo dices una vez más? Yo quiero ser un adorador. Yo, un adorador. Oh, díselo a él. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura, adorar en espíritu y en verdad. Yo, díselo una vez más a él. Yo
santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Y yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Y contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Eso queremos ser, Padre. Te adoramos. ¿Por qué no le dices a Él: Cristo, yo te amo? Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Díselo una vez más, solo a Él: Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Porque no lo declaras una vez más. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no te hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Díselo una vez más: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú,
yo a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuvieras, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y algo está cayendo aquí. Tan fuerte sobre mí. Vamos, levanta tus manos a Él. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré, porque algo está cayendo aquí, y algo está cayendo aquí. Tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré, y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas y levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Y algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Y mis manos levantaré, su gloria tocaré. Vamos, decláralo una vez más. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Y mis manos levantaré, su gloria tocaré, y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas y levantando al caído. Su gloria está aquí, y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando
al caído, su gloria está aquí. 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado, había un vacío en mi corazón? Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor. a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta.
pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Cuánto daría por amarte, como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, como me amas a mí. Sí, Señor, Señor Padre Dios, enséñanos a amarte así como tú nos amas. Sabemos que el que ama con verdadero amor sufre por amor, está expuesto al sacrificio. Pero así es como tú nos has enseñado el verdadero amor. Así nos amaste, Dios. Así enséñanos a amarte como tú nos amas. Aleluya, te alabamos, Padre, te exaltamos, te adoramos, Dios. Y solo tú eres digno de alabanza, de honra, de gloria y de adoración. Aleluya, gloria, gloria. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo una vez más les saluda, les bendice, les pide que estén compartiendo con sus contactos, que aprovechen estas oportunidades que Dios nos está dando para que podamos extender su reino a través simplemente de compartir estos eventos con sus contactos a través de Facebook, a través de YouTube. Compartan y sean instrumento en la mano de Dios para que su reino se extienda por esta tierra y alcance a más almas que ahorita andan perdidas y sin esperanza. Comparte. Dios se encargará del resto. Aleluya. Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesús que te damos muchas gracias por estos momentos en tu presencia. Y te rogamos que una vez más nos hables, nos alimentes con tu palabra, con ese pan vivo celestial. Que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrándonos tu palabra, el que esté sembrándola en nuestros corazones y dándonos gracia para que produzcamos fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame, Señor, úsame. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra, y que tu palabra abunde en nosotros y en todos los oyentes, llenando nuestras mentes, nuestros corazones, fluyendo por nuestros labios, para que siempre seamos, Señor, portadores de tu gloria y de tu salvación. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y vamos a estar leyendo palabra de Dios una vez más
en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 27, vamos a leer el versículo 46. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 27, el versículo 46. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con grande voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es palabra de Dios. Y alabemos siempre a Dios por su palabra, porque es para edificación de todos los que la reciben. Aleluya. Es ese día en el cual el universo entero se llenó de luto. Cuando el Dios hecho hombre estaba clavado en una cruz y siendo un espectáculo de burla, de risa para todos los espectadores que eran su pueblo amado, su pueblo al cual Él había venido a salvar. Allí está Jesús y es visto de miles de judíos, muchos romanos que contemplan la escena, a ese hombre que había hecho tantos milagros, que había sanado tantos enfermos, había hecho mirar a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, brincar, correr, a los paralíticos, liberar a los endemoniados. Tantos milagros que había hecho, y le reclamaban: a tantos que tú salvaste y no te puedes salvar a ti mismo. Y Jesús está allí. Dicen los expertos que analizando las últimas horas de Jesús desde la noche anterior a ser crucificado, tiene que haber llegado a la cruz completamente deshidratado, con una agonía mortal que desde la noche anterior, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Él había sentido y la había manifestado, cuando de su frente el sudor que caía a tierra eran gotas de sangre. Y ahora está Jesús a escasos segundos de morir, y ante todos los que están observándolo, muchos con curiosidad, muchos burlándose, muy poquitos realmente sufriendo por lo que está pasando, poquitos, sus discípulos, su madre. De pronto Jesús, a gran voz, como dice la Escritura, exclamó a gran voz. Gritó, podríamos decir. Gritó de manera que todos lo oyeron. Traducido ya a nuestro idioma español: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sentía solo. Sentía que ante esa turba y ante esa circunstancia mortal que estaba pasando, nadie estaba para ayudarlo.
nadie para fortalecerlo, nadie para consolarlo. Así se sentía él, como el nuestro. Y en ese momento él tenía que mostrar, tenía que era un ser humano sufriendo terrible martirio en esa cruz, tras muchas horas de agonía desde la noche anterior. Allí Jesús lo que pretende con esta exclamación no es precisamente que nosotros digamos, es que Dios lo desamparó, Dios lo abandonó, Dios lo dejó solo. No, lo que Jesús quiere es que nos demos cuenta que como humano, como ser humano, en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro, Él estaba sintiendo los terribles horrores de la agonía, de la muerte que estaba a punto de sufrir. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Porque me siento solo, me siento desamparado. No encuentro ahorita consuelo para mí. Ya no tengo fuerzas. Ya no hay aliento de mi vida que me sostenga. Dios, ¿dónde estás? En esta circunstancia tan terrible, en la cual no te veo, no te oigo, te siento. Tal vez tú te has hecho esta pregunta, o tal vez conoces personas que esto mismo le han preguntado a Dios en circunstancias terribles, en circunstancias mortales para sí mismos o para algún ser querido, en peligros. Personas que han dicho, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios me dejó solo, Dios no hizo nada por mí, Dios no hizo nada por mi hijo, Dios no hizo nada por mi madre, Dios no hizo nada por mi padre, Dios no hizo nada por esa persona que yo amo y que tuve que verla partir. Pero Dios nunca nos deja solos. Antes de que tú le reclames a Dios, Dios, ¿dónde estás? Que me está pasando esto tan terrible. Yo te aconsejo que tú te preguntes mejor, antes que preguntarle a Dios, ¿dónde estás? Obsérvate, analízate y pregúntate, ¿dónde estoy yo con relación a Dios? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde he vivido yo? ¿Dónde he pasado mi vida? ¿Dónde he pasado las últimas horas? Las horas previas a esta situación catastrófica, a este desastre que estoy viviendo, a esto que ya no soporto. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Dios estaba con Jesús. El Padre no había abandonado a Jesús. Ya había un acuerdo previo entre el Padre y Jesús de que eso iba a suceder tal cual. No había sorpresa, no había nada que no se hubiera considerado. Jesús estaba pasando lo que él ya sabía que pasaría. Ese tormento, esa tortura, esa angustia, esa agonía mortal, Jesús ya sabía que la iba a pasar. La noche anterior, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, Padre, si es pasa de mí este cáliz, que no tenga yo que beberlo, porque es algo terrible, es insufrible.
Y 3 veces rogó al Padre lo mismo. Sin embargo, dijo: pero Padre, que no se haga lo que yo te pido, no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú quieres. Padre, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena y es agradable y es perfecta, porque tú eres sabio, Señor. Y nada sucede por error ni por descuido. Así pues, Jesús ya sabía que pasaría por todo esto para poder lograr la redención de la humanidad, la salvación de las almas, el tener que pagar él mismo con dolor, con sufrimiento, con muerte, con derramamiento de sangre, el precio de nuestros pecados y maldades, para podernos rescatar de las garras de Satanás, para sacarnos del infierno al cual estábamos condenados. No fue fácil, fue terrible. Y como humano, Jesús se sentía solo. Y por eso quiso expresar lo que cualquier ser humano expresaría en una circunstancia así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Pero ahí estaba el Padre con él. Y el Padre también estaba sufriendo. El Padre tenía su corazón desgarrado viendo a su Hijo. Es un Padre, Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo había entregado para eso. Y estaba el Padre sufriendo juntamente con Jesús. Estaba sufriendo también. Pero estaba ahí. Aunque humanamente Jesús no lo sentía, porque sentía los horrores del martirio y de la muerte, pero ahí estaba el Padre, dándole valor para seguir adelante hasta consumar nuestra salvación. Ahí estaba el Padre dándole fuerzas para soportar ese martirio. Ahí estaba el Padre, nunca lo dejó solo, nunca lo desamparó. Aunque parecía que estaba solo y desamparado, ahí estaba. Y fue el Padre con su Espíritu el que le dio ese valor, el que le dio esa fortaleza, el que lo llevó hasta entregar su aliento, entregar el Espíritu y morir. Y luego a los 3 días, el Padre, que nunca lo desamparó, lo resucitó, lo volvió a la vida. ¿Qué más prueba queremos de que el Padre nunca lo dejó, nunca lo desamparó? Simplemente era el cumplimiento del plan de los siglos, el plan de la redención de la humanidad, que ya el Padre y Jesús habían acordado y estaban de acuerdo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, si tú eres un fiel siervo de Dios, si eres un verdadero cristiano, si amas a Dios nuestro Padre Celestial, si amas a Jesús tu Redentor, tu Señor, tu Salvador, si amas al Espíritu Santo, el que te guía, el que te lleva al desierto, el que te lleva a enfrentar las luchas, las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones. Sí, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó a Jesús, como nos dice Mateo capítulo 4, tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, donde Jesús ayunó 40 días y 40 noches y luego sufrió la tentación. Pero no estaba solo Jesús. Allí estaba el Padre con él, allí estaba el Espíritu Santo con él, guiándolo y ayudándolo. Como también está el Padre Celestial, está el Espíritu Santo, está Jesús contigo cuando te encuentras en la más terrible de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones, de las tribulaciones. Porque el Señor es el que nos lleva a las pruebas, para que seamos probados, para que demostremos si somos verdaderos hijos de Dios o solamente somos religiosos que queremos disfrutar los beneficios de Dios, pero sin pagar el precio de la obediencia y sin pagar el precio de la prueba, que nos dice la Sagrada Escritura que es como pasar al oro por el fuego.
así nosotros tenemos que pasar por el fuego de la prueba para demostrar que merecemos el título de hijos de Dios, de fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿dónde estás? Esta reclamación la han hecho muchos pecadores, gente viciosa, gente que vive desobedeciendo a Dios, que no toma en cuenta a Dios para nada más cuando lo necesita, o cuando le quiere echar la culpa de algo, reclamarle algo. Gente que vive cada día para darse gusto a sí misma, sus deleites, sus placeres, conforme el mundo se los ofrece. Y cuando el mundo le cobra, el precio del placer que le dio, ahí está reclamándole a Dios. No, es que tú agarraste del mundo placeres, agarraste vicios, agarraste vanidades, le entregaste tu alma, tu corazón, tu vida al mundo, y el mundo te llenó de sus placeres, de sus vanidades, de sus vicios. Y cuando te pasa la factura el mundo, tú le echas la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios que no me libra de este mal? ¿Dónde está Dios que no evitó esta desgracia en mi familia? ¿Dónde está Dios que dicen que es tan bueno, que es tan amoroso, tan compasivo? No, ¿dónde has estado tú? Viviendo en el vicio, viviendo en el placer, viviendo en el pecado, en la desobediencia, tomando del mundo todo lo que te ofrece porque te hace sentir muy bien. ¿Dónde has estado tú viviendo lejos de Dios? Lejos de Dios, para que luego le eche la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios aquel día en el huerto de Edén, cuando la humanidad conformada por Adán y Eva cayó? Aquel terrible día cuando cayó en pecado por la desobediencia. ¿Dejó solos Dios a Adán y a Eva? ¿Los desamparó? ¿Los dejó en manos de Satanás para que los dominara? No, ahí estaba Dios. Dios ya les había dicho: no coman del fruto de ese árbol porque morirán. Y cuando la serpiente quiso seducir a Eva para que comiera, ahí estuvo Dios, que en la mente de Eva le recordó el mandamiento que les había dado, y dijo Eva: no, Dios nos dijo que no comamos del fruto de ese árbol, porque así lo comemos, moriremos. Ahí estaba Dios manifestando su presencia en la mente, en el entendimiento, en los pensamientos, a través de las palabras de Eva. Pero Eva prefirió ignorar a Dios, decidió ponerse bajo la voluntad de Satanás, que la estaba invitando a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, y Eva decidió. Dios no los desamparó, Dios ahí estaba, pero Adán y Eva lo ignoraron. ¿Dónde estaba Dios cuando Caín mató a su hermano Abel? Si Abel era justo, Abel era justo, Dios se agradaba de la vida de Abel, de sus holocaustos, de sus ofrendas. ¿Dónde estaba Dios cuando Caín mató a Abel? Ahí estaba Dios. Dios vio lo que hizo Caín con su hermano, y Dios quiso manifestar a través de eso cómo Satanás se apodera de la mente y del corazón de una persona al grado de que no le importa destruir a una familia. Dios quiso darnos una enseñanza de qué es lo que pasa cuando tú dejas que el diablo domine tus pensamientos y te pone en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu padre, de tu madre y de cualquier persona, al grado que puedes asesinarlos. Dios quiso enseñarnos con eso desde los albores de la humanidad. Lo que hace Satanás a través de una persona que no se le resiste,
y que no piensa en Dios, que no busca a Dios para estar con Dios y que Dios esté con él, sino que se deja mover por Satanás. Hay una tremenda enseñanza en ese caso de Caín y de Abel. Ahí estaba Dios dejándonos una enseñanza tremenda que necesitamos en nuestro tiempo. Cuando los padres están contra los hijos y los hijos contra los padres, hermanos contra hermanos, esposo contra esposa, por la voluntad de Satanás que trata de destruirnos a todos. Cuando madres abandonan a sus hijos recién nacidos o incluso los asesinan. Cuando padres destruyen sus propios hogares. ¿Dónde está Dios? Dios está mirando todas esas cosas. Dios está hablándonos a través de Jesús, su Espíritu Santo, el Evangelio que está siendo esparcido por toda la tierra. Pero la gente ignora a Dios. La gente rechaza el Evangelio. La gente sigue rechazando a Jesús. La gente quiere seguir viviendo. Cree que conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios pensamientos, sin reconocer que es bajo la voluntad de Satanás, por los pensamientos que Satanás pone en su mente y los deseos que mete a su corazón. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estuvo Dios mientras Noé con su esposa, sus hijos y sus nueras permanecieron más de un año encerrados en un arca de madera con miles de animales? ¿Dónde estaba Dios en ese encierro por tanto tiempo? Mientras la tierra estaba completamente inundada de agua, Dios estaba pendiente. Dios estaba pendiente de que dentro del arca no faltaran los alimentos para Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Dios estuvo pendiente para que dentro del arca no faltaran los alimentos para todos los animales que habían entrado allí. De tal manera que ni uno solo murió dentro del arca. Todos tuvieron alimento por más de 12 meses, porque Dios estaba pendiente de todos ellos, para que en su momento los hiciera volver a la tierra para repoblarla. ¿Dónde estaba Dios cuando Job fue atormentado por Satanás, que le robó todas sus posesiones, que eran muchísimas, toda su riqueza se la destruyó? Le mató a sus hijos, le quitó su salud. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba con Job paso a paso, minuto a minuto, fortaleciéndolo en su fe, sosteniéndolo con valor y con fortaleza para que su ánimo no decayera, para que él siguiera siendo un varón recto, santo, perfecto, justo y temeroso de Dios, y no cayera ante la provocación de Satanás, que quería hacerlo renegar contra Dios. Satanás quería hacerlo renegar a Job, que renegara contra Dios, que se quejara contra Dios, que maldijera a Dios. Eso quería Satanás. Y Dios estaba allí, en la mente y en el corazón de Job, recordándole todas las bendiciones de las cuales lo había llenado durante toda su vida, cómo todo le había dado, cómo nada había producido por sí mismo, sino que era un regalo todo de Dios, incluso sus hijos que también habían muerto y sus hijas. Ahí estaba Dios, nunca lo dejó, nunca lo desamparó, y por eso fue que Job no renegó, Job no se quejó, Job no blasfemó, Job no maldijo a Dios como quería Satanás. Y Job le tapó la boca al diablo, porque el diablo había dicho a Dios: quítale todo y verás cómo blasfema contra ti, cómo se enoja. Y Job todo lo que hacía era adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Y por eso Dios
pasada la prueba, le restauró el doble de sus riquezas, le devolvió la salud a su cuerpo, le dio más hijos y más hijas, otros 7 hijos, otras 3 hijas como los que había perdido. Porque Dios se agrada de aquellos que saben reconocerlo aún en medio de la adversidad. ¿Dónde estaba Dios cuando el pueblo de Israel cayó cautivo en Babilonia por 70 años? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba con ellos, a pesar de que estaban ahí después de que Dios les había avisado que por su rebeldía, que por su desobediencia, con tiempo les dijo, van a ir cautivos a Babilonia por 70 años. Y el pueblo no se quiso arrepentir, el pueblo no quiso entender que podían evitar ese sufrimiento si se volvían a Dios, si estaban con Dios. No, siguieron rebeldes, desobedientes en contra de Dios, y Dios tuvo que cumplirles esa profecía y fueron cautivos. Pero mientras estaban cautivos en Babilonia por 70 años, allá donde los judíos iban a los ríos de Babilonia a llorar, a llorar, a llorar, porque extrañaban sus casas, extrañaban a Jerusalén, extrañaban su tierra, y lloraban y lloraban y lloraban allá, sufrían, se sentían sin Dios, pero Dios estaba con ellos, contando los días, día tras día, día tras día, para que al término de los 70 años hacerlos volver. Y los hizo volver. Y mientras tanto, Dios estuvo pendiente de ellos. En Babilonia estaba el profeta Daniel. Había siervos de Dios que se mantenían en contacto con Dios, pidiendo perdón para el pueblo, pidiendo perdón para la nación, manteniendo la comunión con Dios, para que Dios siguiera pendiente de su pueblo, los hiciera volver de la cautividad, a habitar sus tierras, sus casas y disfrutar de sus vidas de una manera normal. Dios, ¿dónde estás? Cuando en los tiempos de la iglesia, los apóstoles, los discípulos de Jesús, sufrían azotes, cárceles, piedras, muchas tribulaciones. Esteban muriendo apedreado, dirían, Dios lo abandonó. Los enemigos del evangelio decían, Dios lo abandonó, porque está en contra de la ley, de la palabra de Dios que nos fue dada a través de Moisés. Pero no, Dios no lo había abandonado, porque Esteban estaba muriendo y veía el cielo abierto, veía al Padre Celestial y a Jesús sentado a su diestra, y Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno de ese amor, de esa paz, de esa compasión por sus asesinos, perdonándolos y pidiendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No estaba abandonado Esteban, ahí estaba el Padre con él, sosteniéndolo, para dar un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano, que está dispuesto a sufrir y a morir por defender su fe, no por discutir, no por pelear, no, por defender la fe, guardarla en el corazón. Pedro, Pablo, Silas, etcétera, etcétera, azotados, encarcelados, con sus cuerpos sangrando, en naufragios terribles que parecía que ahí quedarían sus vidas, como abandonados de Dios, pero Dios estaba con ellos allí, sin dejarlos, sin desampararlos, guiándolos paso a paso, minuto a minuto, para que mantuvieran el testimonio de su fe, que dieran testimonio de su amor a Dios y de su confianza en Dios. Dios, ¿dónde estás? Cuando la desgracia toca mis puertas y entra a mi casa y destruye mi familia y me está destruyendo también a mí. Y luego me preguntaré, ¿y yo dónde estoy?
que si yo estoy en la presencia de Dios, solamente diré gracias Dios, porque aunque no te veo, aunque no te siento, aunque parece que estoy solo, tú no me dejas, tú no me desamparas. Prometiste estar siempre conmigo, nunca dejarme, nunca desampararme, siempre ayudarme y siempre sostenerme. Aunque no te vea y aunque no te sienta, mi confianza está en ti, Señor. Aunque no te vea, aunque no te sienta, aunque parece que estoy solo y desamparado, sé que estás aquí y que me estás llevando de la mano en esta dura prueba, de la cual has preparado la salida. La puerta está lista, donde yo recibiré la corona de gloria. Confía en Dios. Confía en Dios, porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Y tú que andas lejos de la presencia de Dios, vuélvete a Dios. Que la desgracia, que el mal, que la destrucción que Satanás está causando contra ti, tú lo entiendas, es porque andas lejos de Dios, porque no le has permitido a Dios tomar tu vida para controlarla, para guiarla, para defenderla, para salvarla, junto con los de tu casa. Mira, el rey David, un rey que fue muy humano, cometió muchos errores, sufrió las consecuencias de sus pecados. En el Salmo 42, versículo 3, declara él: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me preguntaban todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mientras David lloraba, sufría día y noche terriblemente, y la gente lo veía sufrir, y la gente decía, Dios lo abandonó, Dios lo desamparó, Dios ya no está con él. Y en ese Salmo 42, versículo 3, él dice, me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Pero David supo reconocer que esas lágrimas, que ese dolor, que ese sufrimiento eran una consecuencia de que él se había apartado de Dios, se había expuesto al mundo, al dominio de Satanás, que le estaba cobrando lo que le había dado, y se lo estaba cobrando con dolor, con sufrimiento, con lágrimas. Sin embargo, Dios todo eso lo permitía para que él aprendiera que sin obedecer a Dios hay dolor, hay sufrimiento, hay destrucción, hay mucho llanto sin obedecer a Dios. Pero como David dijo, ahora yo aprendí, sufrí mucho, lloré mucho, porque me aparté de Dios, pero me he vuelto a Él, ahora le obedezco y las cosas han cambiado. Si ahora sufro, es para probarle a mi Dios que le amo, que le soy fiel y que lo voy a honrar aún en medio de la tentación, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del peligro. Lo voy a honrar, lo voy a seguir obedeciendo, lo voy a seguir amando, como lo hizo Job. Y Dios quitará la aflicción, y Dios quitará el dolor y el sufrimiento, y Dios restaurará mi vida, restaurará mi alma, porque ahora yo estoy con Dios y ya no tengo temor cuando estoy en medio de la lucha, de la prueba y de la tribulación, porque sé que Dios está conmigo, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no parezca. Dios está conmigo y Él es el que me está llevando en esta lucha y en esta prueba. Él me está llevando y Él me está sacando a la otra orilla, donde veré la gloria de Dios, donde mi vida volverá a tener paz, gozo, bonanza. Alabado el nombre del Señor. En el Salmo 91 el Espíritu Santo nos enseña algo maravilloso. Yo les recomiendo, tomen ese salmo todos los días, desayúnenselo, cómanlo, cénenlo, medítenlo de día y de noche. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo.
el que vive en Dios, el que ha tomado a Dios como su casa, el que ha tomado a Dios como su habitación, vivirá siempre con la protección de Dios, con la ayuda de Dios. Dios no te dice que no vendrán enfermedades, pero sí te promete sanar de todas ellas, aunque sean incurables. Dios no te dice que no habrá peligros. Sí, vendrán peligros, vendrán amenazas. Se levantará Satanás contra ti para destruirte, con tu familia, pero Dios estará contigo para defenderte. Vendrán los enemigos contra ti, pero Dios dice que Él los pondrá en paz para que no te hagan daño. Y Dios te protegerá y te librará de tantas cosas que andan por el aire, en la oscuridad, para destruirte. De tal manera que tú verás cómo caen los impíos, cómo caen todos aquellos que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que no les interesa obedecer a Dios. Los verás cómo caen, 1000 por un lado, 10,000 por otro lado, y sin embargo tú permaneces de pie, permaneces firme, porque tú estás en Dios, que es tu habitación, que te sostiene, que te levanta y que te pone como ejemplo de aquellos que confían en Él. Dios, ¿dónde estás? Mientras tú vivas en pecado, en desobediencia y en maldad, ahórrate esas palabras. Si Dios te quiere hablar, si Dios te habla, ni siquiera lo vas a escuchar, ni siquiera vas a entender que te está hablando, ni siquiera entiendes que eso que te está pasando Dios lo está permitiendo para hacer que te vuelvas a Él, que reflexiones, que veas que estás pagando el precio de lo que el mundo te dio y que tú lo disfrutaste. Si tú anduvieras con Dios todo el tiempo verías la gloria de Dios. Todo el tiempo. Dios no te dejará, Dios no te desamparará. Alabamos el nombre de Dios, lo bendecimos. Y así Dios promete estar con nosotros en aquel día, cuando nuestros cuerpos hayan bajado a la tumba y permanezcan allí por no sé cuántos días, meses, años, siglos, yo no sé cuántos. Pero Dios promete estar con nosotros todos esos días. Y al final, levantar nuestros cuerpos, darles vida, volver a unir nuestros cuerpos que habían muerto, resucitados serán, unirlos al alma, para que por toda la eternidad alabemos a Dios y lo exaltemos, de tal manera que nadie podrá decir dónde está su Dios, porque siempre estuvo con los que le aman, con los que le temen, con los que le obedecen, con los que son fieles a Él y han renunciado al mundo con sus vanidades, con sus placeres, con su pecado, con su maldad. Dios está con los que le aman y le obedecen. Padre Celestial, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, para que seamos fieles a ti y entendamos que por ser fieles a ti, nuestra fe tendrá que ser probada, pasada por el fuego de la lucha, de la prueba, de la tribulación, de la angustia, aún de la tentación. Pero que tú estarás con nosotros siempre, dándonos valor, dándonos fuerzas, dándonos, Señor, esa capacidad de soportar, de seguir adelante y guardar la fe para salir triunfantes en todas las luchas y pruebas y ser coronados de tu gloria. Señor, aumentanos la fe para que en aquel día podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y ya solo me resta recibir la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le aman, para los que le obedecen. Padre, gracias.
Gracias, Dios. Amén. Y así, hermanos y amigos, guardemos esta palabra, meditémosla, vamos compartiéndola con nuestros contactos y orando a Dios para que esta palabra nos encauce, nos haga volver a Dios y entender que Él no da paso en falso. Sus caminos son perfectos, los nuestros son los malos y llenos de circunstancias desfavorables. Compartan con sus contactos y les invitamos para que sigan con nosotros orando, que tomen ese video audio que tenemos en el canal de YouTube, Oraciones INSJ, para complementar estos servicios, y que martes y jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana sigan con nosotros e invitando a sus contactos para que también nos sigan. Pero no van a seguirnos a nosotros, van a seguir a Jesús, que es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga, Dios les guarde.